Hola, hola. Uno, dos, tres, probando. ¿Cómo están, amados hermanos? Tengan muy buenos días. Dios los bendiga. Feliz sábado. Sábado de guerreros de oración. Antes de empezar cualquier reflexión, antes de abordar el tema que vamos a tocar el día de hoy, vamos a encomendar este tiempo al Señor, ¿sí? Cerramos nuestros ojitos, abrimos nuestro corazón. Amado Señor, Jehová de los ejércitos, gracias por este hermoso tiempo que nos brindas en Guerreros de Oración. Gracias por la disposición de los hermanos a poder interceder por los demás. Y te agradezco aún más la adoración hacia ti, mi Señor, la reflexión de tu palabra. Te suplicamos hoy que te adueñes de este tiempo. Por favor, háblanos a través de tu palabra. Ayúdanos a poder darnos cuenta de tu presencia inevitable en todos los rincones de tu palabra, de la Biblia, mi Señor, a poder realmente distinguir y discernir a través de tu palabra lo que tú nos quieres decir. Úsame, por favor, en este tiempo para poder hablar a cada una de nuestras vidas. Toma el control de esta reflexión, por favor, Espíritu Santo. Dispón nuestras mentes y nuestros corazones para el aprendizaje, por favor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, dejamos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Bien, hermanos. Así que, ya que estamos con las energías recargadas, vamos a empezar. Como ustedes ya saben, el tema de esta semana es comprendiendo, conociendo la cristología. Y el pastor Fernando del Río, bueno, para quienes vieron el culto de la mañana, abordó el tema de una forma muy interesante. Nos llevó a través de las diferentes etapas, ciclos en los cuales se desenvolvió Jesucristo, ¿no? Desde la eternidad hasta la eternidad, ¿sí? Ahora, él nos mostró o nos explicó de manera muy sencilla todo lo que tiene que ver con su naturaleza humana y su naturaleza divina. Y según lo que estudiamos con el pastor, más o menos el ciclo fue así, haciendo un breve repaso. Empezamos desde la eternidad, que tiene que ver con su naturaleza divina. Luego tenemos la encarnación de Jesucristo, Jesucristo hecho hombre, en el cual él no deja su naturaleza divina, pero adquiere también la naturaleza humana. Luego tenemos la muerte de cruz, en la cual hubo un momento en el cual él fue, digamos, completamente humano, porque asumió el completo peso del pecado. Y viene la parte, pues, de Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento él realmente fue un hombre asumiendo todo el peso del pecado, todo el peso del pecado de la humanidad, imagínense. Luego tenemos la resurrección, en la cual vemos su naturaleza tanto humana como divina, porque él tenía un cuerpo en físico. Tenemos el encuentro nuevamente con el Padre, se reúne con el Padre Jesucristo, lo vemos con su naturaleza divina en todo su esplendor. Tenemos la promesa de su nueva venida, esa segunda venida de Jesucristo, en la cual le veremos glorificado, ¿sí? Su naturaleza divina por doquier. Y tenemos que él nuevamente vuelve a la eternidad, esta vez con nosotros, ¿sí? Desde la eternidad hasta la eternidad. Vemos todas las variaciones en las cuales se aprecia la existencia de Jesucristo, su presencia en todo su esplendor. Entonces, llegamos a la conclusión en esa prédica del día domingo que la cristología es el estudio de la persona, de la obra de Jesucristo. ¿Sí? Suele esta ciencia, estos estudios, estos temas abordan siempre el enfoque desde la vida de Jesucristo, ya sea su naturaleza divina, la humana, pero también tiene como propósito que nosotros que estudiamos la cristología podamos comprender la importancia, la relevancia, el impacto que tiene la persona de Jesucristo, tanto en la doctrina cristiana como en nuestras vidas, en nuestra fe, porque nosotros sabemos que sin Él, sin la persona de Jesucristo, es que no hay salvación. Es solamente a través de Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida, según como Él mismo lo dijo en uno de los evangelios.
Ahora, nosotros conocemos mucho de su vida, ¿sí? Nunca está de más estudiarlo, por supuesto. A lo que voy es que tenemos conocimiento siempre a través de películas, a través de la palabra principalmente, o incluso personas que tal vez no son creyentes, pero tienen una noción de los milagros de Jesucristo, saben muchas de las cosas que él hizo. Ahora, hay un tema muy, muy, muy interesante para mí que no veo que se toque muy a menudo, a no ser que estés estudiando pues teología, no, teología o que tal vez estás llevando algún curso en la Escuela de Capacitación Ministerial que esté relacionado con el tema. Pero así nada más no he escuchado mucho que se mencione en las prédicas de cada domingo y me quise tomar la libertad del trabajo de poder tocarlo en este tiempo. El Señor puso ese sentir en mi corazón, ¿no? Porque es un tema tan fascinante. Y así que, mis hermanos, la reflexión del día de hoy se llama Cristofanías en la Biblia. Ahora, ya sabemos que cristología es logos, el estudio de Cristo, la persona de Jesucristo, el estudio de la persona de Jesucristo. Pero ¿qué es una cristofanía? Una cristofanía es una visión, una aparición de Jesucristo y se suele ver a lo largo de toda la palabra. Ahora, nosotros sabemos que a lo largo de toda la Biblia, a lo largo de toda su extensión, hay muchas referencias a la persona de Jesucristo. Por ejemplo, en Génesis 3:15, que se habla de la persona que va a venir, que la serpiente le va a morder el calcañar, que le va a pisar la cabeza a la serpiente, que va a haber enemistad entre él y la simiente de la mujer, la de la serpiente, se sabe. Hay muchas referencias a los sacrificios, por ejemplo, en el sacrificio casi sacrificio de Abraham respecto a su hijo Isaac. Vemos muchos simbolismos. De repente también está la serpiente de bronce, cuando ocurrió todo este tema de las plagas, de las muertes por parte del pueblo de Israel por los pecados que cometían. Y mirando la cruz, la serpiente de bronce, ellos eran salvos. No es una referencia a la crucifixión. Entonces vemos mucho de esto, pero una cristofanía es realmente una aparición de Jesucristo en la Biblia, ¿sí? Pero fuera de su época encarnada. Nosotros sabemos que él aparece en los evangelios porque él estaba digamos, tenía forma humana, ¿sí? Se le menciona de manera específica, ¿no? Jesucristo tomó los panes, los multiplicó, tal, tal, tal. Pero la cristofanía es algo que va un poco más allá. Una cristofanía es una aparición de Cristo desde antes de haber nacido como hombre o después de haberse encontrado con el Padre en el cielo, después de resucitar. Entonces, hay muchas etapas, o mejor dicho, pasajes bíblicos, muchas épocas, diferentes épocas, diferentes momentos en los cuales él hace estas apariciones que me gustaría abordar en esta oportunidad para que nosotros podamos realmente ver la vasta extensión de estas cristofanías, de cómo hasta dónde puede llegar la imagen, la presencia, el poder de nuestro Dios, ¿sí? De Jesucristo, y también que podamos comprender por qué en nuestra doctrina Dios Padre, Yahvé, Dios Hijo, Jesucristo, Dios Espíritu Santo son uno. No es que uno sea más importante que el otro. Realmente el Hijo y el Padre son uno solo. El Espíritu y el Hijo son uno solo y el Padre son uno solo. Todos son uno solo. Tenemos un Dios trino, mis amados hermanos. Y a veces como que nos olvidamos un poquito de ello, ¿no? Pero vamos a recordarlo el día de hoy. Así que tenemos la primera cristofanía, que está en Génesis capítulo 16. A ver si vamos en nuestra Biblia, Génesis capítulo 16. Me perdonan, pero mi Biblia es la que estoy usando hoy día es la de la traducción de la LBLA y es un poco grandecita, entonces la tengo aquí. Este es el pasaje en el cual se habla de Saraí, de Agar,
Se habla del nacimiento de Ismael y también se presenta el ángel del Señor a Agar. Está aquí, a ver, capítulo 16, versículo 7. ¿Sí? El nacimiento de Ismael dice así. Y el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y ella le respondió: huyo de la presencia de mi señora Sarai. Y el ángel del Señor le dijo: vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. El ángel del Señor añadió: multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. El ángel del Señor le dijo además: he aquí, has concebido y darás a luz un hijo, y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Y él será hombre indómito como asno montés, y su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará al oriente de todos sus hermanos. Y Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado: tú eres un Dios que ve, porque dijo: estoy todavía con vida después de verlo. Por eso se llamó aquel pozo Ber Lahai Roi. He aquí que está en Cades y Bered. Ber Lahai Roi significa pozo del viviente que me ve, o sea, el Dios vivo que me ve, ¿no? Y vemos que Agar no hubo ningún malentendido. Ella comprendió que a quien estaba viendo no era un simple ángel, porque vemos que este ángel del Señor, que en hebreo es Malach, creo que se pronuncia Malach Yahweh, lleva el nombre de Yahweh en su misma descripción. Este no era un simple ángel, porque él habla con la autoridad de Dios. Y es más, ella le dice: tú eres un Dios que ve, y el ángel no la corrige en ningún momento. Y nosotros hemos visto en varias ocasiones en la Biblia, cuando a un ángel se le da adoración o se le hace alguna referencia a alguna conducta que se debería reservar para Dios, el ángel no tiene ningún reparo en corregir a la persona y le dice: mira, no me adores. Por ejemplo, el ángel que en Apocalipsis corrigió al apóstol Juan cuando Juan le estaba dando adoración, y le dijo: mira, yo soy un consiervo tuyo, no me adores a mí, tú tienes que adorar a Dios. Pero en esta ocasión este ángel del Señor no lo hace. Entonces eso ha llevado a muchos teólogos a concluir que se trata de una cristofanía, es Jesucristo haciendo presentándose aquí, ¿no? En su forma divina, con toda su divinidad encima, ¿no? Por eso Agar llega a la conclusión que es Dios, porque Cristo es Dios. Ahora, tenemos una nueva cristofanía. Permítame ver, sigue estando aquí en Génesis, pero es Génesis 18, ¿sí? Tenemos aquí la promesa del nacimiento de Isaac y voy a leer, permítame ver en qué parte está. Aquí es cuando se le hace el anuncio de que va a dar a luz un hijo. Y me gustaría en específico que vayamos a Génesis 18, ¿sí? El versículo 9, a partir de ahí voy a leer. Para este entonces ya se le aparecieron, bueno, si quieren ver el contexto completo, está desde el versículo 2, versículo 1, 2, dice: y el Señor se le apareció a Abraham, ¿no?, en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando alzó los ojos y miró, he aquí 3 hombres estaban parados frente a él, y al verlos corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra, y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Y ahí él le sigue hablando sobre y quiere ofrecerles un sacrificio, va a hablarle a su esposa. Vayamos al versículo 9. Entonces ellos le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: allí en la tienda. Y aquel dijo: ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, y he aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y Sara se rió para sus adentros, diciendo: ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor? Y el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara, diciendo: concebiré en verdad, siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó porque tuvo miedo, diciendo: no me reí.
Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Versículo 16. Entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos para despedirlos. Y el Señor dijo, ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y aquí, aquí hay una parte en la que menciona, versículo 21 y 22. Descenderé ahora, veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Versículo 22. Y se apartaron de ahí los hombres y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. ¿Sí? Y ahí es que Abraham intercede por el pueblo de los pueblos de Sodoma y Gomorra. Pero nosotros, cuando seguimos leyendo, vamos al capítulo 19, versículo 1. Recuerda que se mencionó que había 3 hombres. Ya. Luego se dice, se habla ahí con el Señor como que estuviera con ellos, con los 3, y habla con la autoridad de Dios esta persona. Al punto de que Sara tiene miedo de admitir que se ha reído ante él. Y vemos, los hombres se despiden, van hacia Sodoma, hacia Gomorra. Vemos aquí, capítulo 19, versículo 1, dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Es decir, vemos, acá menciona, uno de los 3 se queda con Abraham, y Abraham intercede por Sodoma, y cuando los otros 2 se alejan, no les dice los hombres del Señor, o varones como se usaba, los hombres. En esta ocasión se refiere a la palabra los 2 ángeles. Entonces, eso nos lleva a concluir que se trataba de Cristo, o sea, el ángel del Señor, que se le suele llamar, que tiene su naturaleza divina, pero que tiene la autoridad de Dios, y 2 ángeles, que ellos sí son ángeles, ¿no? Consiervos nuestros. Eso, hermanos, es una otra cristofanía, ¿no? A ver, avancemos rápidamente porque llevamos 17 minutos de grabación y vamos a correr un poquito porque realmente quisiera mostrarles todas las cristofanías, ¿no? Entonces de repente dejo un poquito las explicaciones para el final. Tenemos también aquí una nueva cristofanía en lo que es, por ejemplo, la zarza ardiente, en Éxodo número 3. La zarza ardiente. Aquí está. Versículo 1, capítulo 3, versículo 1, Moisés apacentaba el rebaño de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, y llegó a Joreb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, ¿por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza, o sea, estaba dentro de la zarza y se refiere a él como Dios. Y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Versículo 5, entonces él dijo, no te acerques aquí. Él hablaba desde la zarza ardiente, Dios. Dijo, quítate las sandalias de los pies porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y ahí ya continúa y ya se refiere a él ya no como el ángel de Jehová, sino como Dios, ¿no? Que es, a fin de cuentas, la misma persona. Ahora, pero vemos ahí la cristofanía nueva aquí. A ver, vamos a una cuarta cristofanía que está en Josué. Josué capítulo 5. Vamos a tener que... Josué capítulo 5. Aquí es la parte en la que se le aparece a Josué, nuestro Señor. A ver, capítulo 5, circuncisión, acá. Josué y el capitán del ejército del Señor. Capítulo 5, versículo 13 del libro de Josué. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y he aquí, un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo?
Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. ¿Les suena familiar? Acabo de leer lo de la zarza ardiente y este le dice exactamente lo mismo y con la misma autoridad. Y vemos aquí la razón por la cual se considera este pasaje también una cristofanía, porque él le dice: vengo en esta ocasión como el general del ejército de Dios, dando a entender que antes hubiera venido ya, pero de otras formas, tal vez como el ángel del Señor o demás. Ahora, tenemos esta que es la quinta, también tenemos el evento, lo ocurrido con el hombre en el horno. Esto está en Daniel capítulo 3. Permítame encontrar, pero me parece que este es el más, bueno, de las cristofanías que he mencionado, me parece que es la más conocida. Sabemos la historia, que es cuando los amigos del profeta Daniel los hacen entrar al horno de fuego y el rey se queda totalmente impactado porque metieron a 3 personas y él ve a una cuarta persona ahí. Y bueno, si yo fuera él también me asustaría mucho al ver a una persona más. Y aquí está, aquí, capítulo 3 de Daniel, versículo 24-25. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: ciertamente, oh rey. Versículo 25. El rey respondió y dijo: mirad, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrac, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid acá. Entonces Sadrac, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Amén. Hay también muchas otras referencias, las cuales se las voy a nombrar así, sin ahondar, sin leer cada una, pero tenemos ya en el Nuevo Testamento, después de que él sufre esta muerte a mano de los soldados romanos, cuando resucita, se le muestra también a María Magdalena. En Juan capítulo 20 también se les muestra, y es una cristofanía, a las mujeres que iban al sepulcro en Mateo 28. También a los 2 discípulos, había 2 discípulos que iban camino a Emaús, eso está en el libro de Lucas, en el capítulo 24. También se le aparece a Pedro como una cristofanía, eso se menciona en Lucas capítulo 24, en el versículo 34, si mal no recuerdo. Y es más, se menciona que se le aparece a él y este suceso, apareciéndosele a Pedro, se vuelve a mencionar en una de las cartas de Pablo, en Primera de Corintios, en el capítulo 15, el versículo 5. Ahí Pablo se hace referencia a que ya se le había aparecido él a Cefas. Cefas es el griego del nombre de Pedro. ¿El griego o el arameo? Me parece que es el griego. Ahora, también se le aparece Jesús como una cristofanía a Pablo en el camino a Damasco, en la conversión de Pablo. Eso se menciona en Hechos, el capítulo 9. Se le aparece Esteban obtiene una visión de él. No es que él venga y se le apareciera, pero Esteban tuvo una visión de él ya en el trono al momento que lo estaban apedreando. ¿Sí? Eso está también en el libro de Hechos, en el capítulo 7. Y también aparece en el libro de Apocalipsis. Se le aparece a Juan, cuando Juan estaba en la isla de Patmos, antes de que se empezaran todas las revelaciones que se le dan al apóstol Juan. Eso está en el capítulo 1, ¿sí? Me parece que desde el 1 al 19, 20, va ahí toda la introducción a las revelaciones que se hacen. Y de hecho, mis hermanos, concluyo aquí, más que nada por un tema de tiempo, porque ya veo que vamos 24 minutos, a los 25 minutos me parece que se va a cortar porque la memoria del celular no da para hacer videos tan largos, pero de verdad, mis hermanos, me gustaría dejarles con este mensaje. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Cristo está impreso en todos lados. Nuestro Dios es un Dios tan maravilloso que cada libro está conectado entre sí. Y nosotros hemos de comprender que Jesucristo es un Dios vivo,
es Jehová de los ejércitos, tenemos aquí a nuestro ayudador que es el Espíritu Santo. Estos tres son uno solo, pero enfoquémonos en comprender qué tan profunda es esa relación entre los tres y acerquémonos sin miedo, reconociendo que Dios el Hijo es la única vía de salvación hacia el Padre. Pero también eso no limita a Dios en cuanto a sus funciones y en cada una de esas tres, digamos, facetas, ¿no? Y amados hermanos, eso ha sido todo por hoy. Quiero dejarles con ese mensaje, ¿sí? Que Dios los bendiga grandemente y recuerden que Dios los ama en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Y el mismo Dios del Nuevo Testamento es el que estaba en el Antiguo Testamento, el mismo. Sí. Amén.